De forma especial hoy tenemos los bautismos. Entonces, hoy tampoco, no voy a usar la pizarra para este segundo culto, sino que lo voy a hablar así directamente con todos vosotros. Será un mensaje corto por el tiempo del bautismo. Por eso también, para preparar el bautismo, nos ponemos estas túnicas, ¿no? ¿Por qué el pastor se pone túnica para hacer el bautismo? Porque representa a Dios. Entonces, no soy yo el que os estoy dando el bautismo, sino que es Dios a través de mí. Entonces, en representación de que es Dios que es el que os está haciendo el bautismo, nos ponemos estas túnicas. El título de esta semana es Aquel que está dentro del pacto. Entonces, todos los creyentes de esta iglesia, también especialmente aquellos que van a ser bautizados, os bendigo para que puedan ser las personas, los creyentes, que viven dentro de este pacto. Hay gente que viene a la iglesia y con el paso del tiempo caen en pruebas por personas, porque si esta persona me ha hecho esto o lo otro, o porque esta persona ha pasado por al lado y no me ha saludado, por tonterías así, dejan de venir a la iglesia o dejan de escuchar la palabra. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué por cosas que no son tan importantes la gente deja de dar culto o se aleja de Dios? Pues desde mi punto de vista es porque son personas que no se han acercado o no se han aferrado correctamente al pacto de Dios. Por eso todo creyente, porque en la iglesia todos somos diferentes. Por eso es importante que todo creyente primeramente reciba el pacto de Dios y se aferre a ese pacto. Que viva por el pacto de Dios. Que viva por la palabra que Dios le da cada semana. Y esa palabra es la que le va a ir guiando. Si un creyente no encuentra esto, pues realmente por cosas pequeñas acaba cayendo en heridas y en dificultades. Entonces todos los creyentes, especialmente como he dicho los que van a ser bautizados, tienen que encontrar en el día de hoy, a través de la palabra de hoy, este pacto. Y recordar que tengo que permanecer en el pacto. Entonces solo mira el Evangelio, entonces podrás aceptar y estar por encima de todo, con tal de permanecer en el Evangelio. Y esto es lo importante. La semana pasada también vimos que Abraham, aunque cometió errores, aunque no lo hizo bien, él caminó el itinerario del pacto y Dios le bendijo por eso. Si vosotros hoy sois las personas que se aferran al pacto de Dios y sois las personas que viven dentro del pacto, no importa la situación o lo que alguien me diga o lo que alguien piense de mí, realmente seréis las personas que Dios empieza a bendecir. Dios está buscando esos adoradores, como veíamos en la escuela del Evangelio. Josué, él se aferró al pacto de Dios y Dios peleó sus batallas. Hoy, brevemente, ¿a qué pacto me tengo que aferrar para toda mi vida? Son 3 cosas que tenéis que recordar. ¿Cuál es este? Lo hemos leído hoy. Hechos 1:1, el primer pacto. ¿Qué es esto? Que Jesús es el Cristo. Ese es el primer pacto que yo tengo que recordar toda mi vida. Y especialmente durante esta semana recibir respuestas. Aquel que está dentro del pacto. ¿Qué 3 pactos? El primero, Jesús es el Cristo. Hay un ser que viene para matar, robar y destruir, que es padre de mentira, Satanás. Entonces no es que yo sea infeliz, sino que este ser y sus demonios me traen infelicidad. Por eso, porque no había no había camino para mí, ni por mi esfuerzo, ni ganando el dinero que quería ganar, ni acabando los estudios que quería acabar, ni llegando a tener la profesión que yo realmente deseaba, no podía salir de ese destino. Por eso Dios envió a Jesucristo. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para destruir todo poder de Satanás que realmente me ataba, como la hermana Raquel ha orado. Ya Jesucristo acabó todo en la cruz. La simiente de la mujer, Cristo, que vino para aplastar la cabeza de la serpiente. Él es el verdadero rey. Yo tengo que aferrarme a este pacto.
que Él es el verdadero rey. ¿Qué quiere decir? Que ninguna otra autoridad, ningún otro poder me puede hacer libre del poder de Satanás. Solo Jesucristo, quien es el verdadero rey, que me libró de todo destino que me tenía atado al fracaso. Él es el verdadero profeta, quien abrió el camino, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese Cristo. Por eso os bendigo para que viváis como las personas que ya han encontrado ese camino. Es que tengo muchos problemas, algo debo estar haciendo mal. ¿Cuál es el camino? Ya Jesucristo os ha dado el camino. Él es el camino. Cree en mí. Deposita tu fe en Él. Es el primer pacto que yo me tengo que aferrar. ¿Por qué? Él es el verdadero sacerdote. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo, que murió en la cruz, por nuestra fe en Jesucristo, dice que en nosotros ya no hay condenación por el pecado. Como vimos la semana pasada, no es que deje de pecar, sino que ya no hay condenación en el pecado, que ya no me trae muerte, ya no me trae sufrimiento. ¿Por qué? La ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Por eso os tenéis que aferrar primero a este pacto, que Jesús es el Cristo, ese Mesías, mi Cristo, aquel que vino a solucionar todos mis problemas. Os bendigo para que seáis estas personas que tienen este pacto. Cuanto más dificultades, buscarle más a Él, porque la Biblia nos dice que Jesús es la respuesta y Él es el Cristo. Por eso el Hijo de Dios, solo si se aferra a Cristo, vive. Solo si se aferra a Cristo, tiene victoria. Vosotros, por muy buen corazón que tengáis, si no miráis a Cristo, la oscuridad os cubre. Por muy buenas personas que tengáis, si no miráis a Cristo, Satanás es más astuto que vosotros. Por eso solo en Cristo podemos tener victoria. En Juan 10:9 dice la palabra de Dios que Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dios es la puerta, a través de Él tenemos la salvación, somos libres de todo este respaldo de Satanás y oscuridad. Y cuando salís con Cristo, ¿qué encontráis? Respuesta, bendición, pastos. En Juan 14:1 dice la palabra de Dios que Jesucristo está hablando a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Solo en Cristo. Cuando el Hijo de Dios se aferra a Cristo, solo en Él tenéis paz. En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Os bendigo para que seáis estas personas que disfrutan primero de este pacto. ¿Qué dicen en el mundo? ¿Dónde vamos a parar con esta crisis? Que si la política, que si tal, lo otro, el coronavirus. Madre mía, qué desgracia. Hay gente que incluso dice, es que si Dios existe, ¿cómo Dios permite todas estas cosas? En el mundo hay aflicción, pero en mí tendréis paz. Os bendigo para que primeramente encontréis este pacto y os aferréis a él durante esta semana. Que Jesús es el Cristo. Punto número 2, o segundo pacto. Hechos 1:3, que es el reino de Dios. Como hemos hablado hoy también en la Escuela de Evangelio, el reino de Dios es el pacto que Dios os da a vosotros, la promesa de Dios. Jesús, después de resucitar, se reunió con los discípulos y durante 40 días les estuvo hablando acerca del reino de Dios. ¡Qué gran secreto! Es un secreto que todo creyente debe conocer y disfrutar. Primeramente vosotros. Y de forma especial los que desde hoy pues también reciben este bautismo, que es un culto tan especial. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Es que tengo que ir a la iglesia para disfrutar del reino de Dios? En Lucas 17:21 dice la palabra de Dios que el reino de Dios ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Vosotros sois pueblo de Dios y el Espíritu Santo está con vosotros. ¿Qué quiere decir? Que yo, dentro de mí, ya está el reino de Dios. Sea cual sea la situación, el reino de Dios está con vosotros. Ocurra lo que ocurra,
Dios, Emmanuel, está con nosotros. Allí donde vaya el Hijo de Dios, la oscuridad se quebranta. Esto es disfrutar del reino de Dios. Que porque Dios está con vosotros, allá donde estéis, allá donde haya una persona orando en el nombre de Jesucristo, la oscuridad se quebranta. Daniel fue la persona que tenía el Evangelio y conocía este secreto. Y a través de la oración, todo su país pudo ser salvo. Os bendigo para que disfrutéis de esta bendición. Sois esos embajadores del reino de Dios. Por eso en Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios es de aquellos que buscan a Dios en espíritu y en verdad, a través del culto. Si sois esas personas que habéis venido aquí buscando a Dios, conociendo y depositando vuestra fe en que en Él está la respuesta y que a través del culto vais a recibir la respuesta, bendecidos sois, bienaventurados sois, porque el reino de Dios va a venir sobre vuestras vidas. Os bendigo para que disfrutéis de este segundo pacto. Todos tus pensamientos, problemas, conéctalos con tus oraciones. Conéctalos a Dios. Entonces verás el reino de Dios en cada situación. Punto número 3. Hechos 1:8. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le dio una promesa a los discípulos y les dijo que iban a ser las personas que van a ser usadas para hacer que el reino de Dios se establezca en todo el mundo. Iban a ser las personas que van a ir a todas las naciones a hacer discípulos, que van a hacer la evangelización del mundo. Pero eso es algo que a nosotros pues se nos viene un poco grande, ¿no? Por eso Dios, o Jesús, dio esta promesa a los discípulos de Hechos 1:8. ¿Qué promesa es? Es la promesa que hoy te da a ti. Es difícil, pero recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Entonces podrás ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Primeramente en mi vida, yo seré testigo de que cuando el Espíritu Santo obra, respuestas vienen. Vas a ser ese testigo. Y cuando tú que eres ese testigo en Jerusalén, en tu vida, también lo serás hasta lo último de la tierra. Os bendigo para que podáis disfrutar de este último pacto. Por eso es la mejor oración. Lléname de tu Espíritu Santo. Por eso cuando alabamos, Dios siempre nos llena de su Espíritu Santo, porque ahí hay poder. Simplemente vengo, doy culto, pero al dar culto es que me lleno de tanta gratitud, recibo tanta fuerza de la palabra, que recibo sanidad, que mi pensamiento empieza a cambiar, que me voy con gozo, aunque venía un poco de caída. Acaba el culto y me voy en victoria. ¿Por qué? Es la mejor oración y la mejor respuesta. Lo mejor de todo es que Dios ha prometido que te lo va a dar. Por eso pide hoy, como hoy hemos visto, en el nombre de Jesucristo. Lléname del Espíritu Santo. Es la mejor oración. Que pueda disfrutar de Emmanuel, que es que Dios está conmigo. Porque no es por mi poder. Por eso en Hechos 1:14, un poquito más adelante, si seguimos leyendo, se juntaban a orar, esperando ¿qué? Esta promesa, el poder de Dios. Y si sigues leyendo, el día de Pentecostés viene. ¿Qué día es este? El día en el que el Espíritu llegó a ellos y obró poderosamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Ellos, con la llenura del Espíritu Santo, allá donde iban, las puertas para el evangelismo se abrían. Cristo era proclamado, aunque había gran persecución. En aquella época, si se juntaban en la iglesia, así como estábamos reunidos, y se enteraban de que estamos haciendo esta reunión, los mataban. En la iglesia primitiva eran perseguidos de esa forma. Pero ellos, recibiendo este poder, Dios continuamente los esparció para que este evangelio sea predicado a todas las naciones. Y ese es el deseo de Dios. Por eso en Mateo 28, del 18 al 20, dice la palabra de Dios que Jesús dice que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad, todo poder lo tiene Jesucristo. Pero vosotros que sois mis discípulos, ir a todas las naciones y predicar el evangelio. Ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta lo último de la tierra, como hoy, bautizándolos. Os bendigo para que sean este tipo de discípulos, que sean los discípulos
como de la respuesta de Mateo 28, donde hemos podido ir y hemos encontrado a Delma, a Enrique, a Héctor, a Luisma y a Marisa, que van a ser hoy bautizados. La semana que viene habrá una persona más, todos incluidos esa persona. Son los discípulos que Dios nos ha hecho encontrar, ¿para qué? Para hacer la evangelización del mundo. Y dice la palabra de Dios, he aquí yo estaré con vosotros hasta el último de la tierra. Aferraos a esta promesa, las tres. Primero, que Jesús es el Cristo, la respuesta y solución a todos mis problemas. Segundo, el reino de Dios, porque Jesucristo está conmigo, allá donde voy toda la oscuridad se quebranta y el reino de Dios es establecido. Porque hay un creyente, todo cambia bendición, el ambiente cambia bendición. Y tercero, la promesa de Dios para el creyente, el discípulo, que es la llenura del Espíritu Santo, para que seáis testigos. ¿Qué quiere decir? Que es Dios el que obra y el que lo hace. Los que habían de ser añadidos eran añadidos después de esta promesa. Entonces, su poder se manifestaba para que el evangelio sea predicado a las 237 naciones. Entonces, toda nuestra vida os bendigo para que puedan ser las personas que se aferran al pacto de Hechos 1, 3 y 8. Recordad bien estas cifras porque las digo continuamente. Hechos 1, capítulo 1, versículo 1, 3 y 8. El 1, 3 y 8. ¿Qué es? El versículo 1, que Jesús es el Cristo. El 3, el reino de Dios. Y el 8, la llenura del Espíritu Santo. Os bendigo para que seáis testigos de este pacto. Vamos a orar y procedemos a los bautismos. Dios Padre, te damos gracias porque tú nos has llamado dentro de tu pacto, que es absoluto, es completo y lo es todo. Bendícenos para ser los creyentes que viven dentro de Hechos 1, 3 y 8. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté sobre aquellos que dan culto en espíritu y en verdad, sobre aquellos que están dentro del pacto de Hechos 1, 3 y 8, y aquellos que han sido llamados para la evangelización del mundo, sobre tu pueblo que da culto por internet, especialmente por aquellos que han sido bautizados, sobre los remanentes y creyentes, sobre sus hogares y sus empresas. Esté junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén. Amén.